남자 화장실, 여자 화장실 다 쓸 수 있거든요. 그래서 그 광고를 드리려고 합니다. 다 함께 일어나셔서 같이 찬양하겠습니다. Let's all stand up and let us worship God. Under the blood of the Lamb, we praise you, Lord, standing on the promises.
promises of God. God is the strength of my heart. God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento.
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Y el tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Iglesia universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. 전능왕 오셔서 주 이름 찬송케 하옵소서. 영광과 권능의 성부여 오셔서 우리를 다스려 주옵소서. 강생한 성자여 오셔서 기도를 들으소서. 택하신 백성을 축복해 주시고 거룩한 마음을 주옵소서. 위로의 주 성령 오셔서 은증거 주옵소서. 전능한 주시여 각 사람 마음에서 떠나지 마시고 계십소서. 성삼위 일체께 한없는 찬송을 드립니다. 존귀한 주님을 영광 중 배웠고 영원히 모시게 하옵소서. 아멘. 교동문 8번. Hymn number 8, Psalm 19. Hymn number 8, Psalm 19. Vamos a leer en el Salmo 19. Vamos a leer en el Salmo 19, lo leeremos de una forma alternada. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para sol. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio a los sencillos. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila del panal. Amén. Now, Elder Choi El anciano Choi va a venir y va a orar por este servicio. Let us pray.
Vamos, oremos. Our thankful Father God today. Padre Dios, Padre, tú hoy nos has enviado la palabra de Dios. You are within your plans. Y en tus planes Within your plans, and we thank you for nos has usado y te damos gracias porque nos has permitido, nos has usado en tus planes. Es el tiempo de la Cuaresma y te pedimos que este servicio te lo demos con honra, con gloria, y que este servicio llegue al trono de Dios y que tú aceptes este servicio, Señor, para que podamos ser usados grandemente para el trono del Señor. Que el Señor sea enviándonos su gracia. Padre Dios, te pedimos, Señor, que ames esta iglesia, el árbol de la vida, y que abras las puertas misioneras a nivel mundial para que podamos dar muchos frutos a través de todo el mundo. Y te damos gracias por continuar guiándonos y por ayudarnos. Padre, tú nos has seleccionado, aunque no somos merecedores, pero nos has escogido como las personas del pacto y te damos muchas gracias por tu amor. Y lo único que podemos hacer para pagar por ese amor es ser agradecidos y serte fieles hasta la muerte. Padre, just like Abraham así como Abraham, que pudo creer, was in a situation where aunque estaba en una situación en la que era imposible creer, pero él pudo creer. Te pedimos que nos des la fe de Abraham y hasta que el día de que la historia de la redención se cumpla completamente, te pido que podamos hacer las obras tuyas, Señor. we are people who have Padre, somos personas que hemos sido renovadas por la justicia y por la gloria de Dios. Somos personas que hemos sido vestidos con la sangre de Cristo. Permítenos volver a ese primer amor, regresar a ese primer amor. Y ayúdanos a tener un corazón de amor, un corazón de fe. and may we be able to Y que podamos abrazar a todas las personas y como cristianos maduros, ayúdanos a cumplir la voluntad de Dios. you do not look Padre, tú no miras la apariencia externa, sino que tú miras el corazón. Father, allow us Padre, permítenos aferrarnos a esta palabra en fe y cualquier persecución, cualquier dificultad, cualquier sufrimiento que pasemos. Padre, sabemos que tú a los débiles los fortaleces y ayúdanos a creer en esta palabra y a depender de ti completamente. Y así como la vara de Aarón, que era una vara sin vida, pero fue una vara que dio fruto por la palabra de Dios. allow us Permítenos, Señor, testificar a Jesucristo y permítenos estar fuertes como la iglesia de la palabra y para la voluntad de Dios y que podamos dar muchos frutos y devolvértelos a ti, Señor. Father, please be with us, pastor. Te pido que estés con el pastor que tú has colocado aquí en esta iglesia. Dale fuerza espiritualmente, físicamente, y que la palabra que él proclame sea palabra para nosotros. Abre nuestros corazones grandemente y que esa palabra escondida en la Biblia sea revelada a nosotros y que podamos estar al frente de la obra de Dios y que podamos ser los soldados del Señor. Our Father, the word, Padre, la palabra de Dios. please be with the Zion choir. Te pido, Señor, que estés con el coro que te está adorando a través de la alabanza y recibe esas alabanzas para tu gloria y recuerda todas a su arduo trabajo, todo el arduo trabajo del coro, Señor, y que la mano poderosa de Dios les ayude And will help us y que nos ayude a nosotros y provee para nosotros un nuevo santuario, Señor. Y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Vamos a hacer los anuncios en este momento y que están en la parte de atrás del boletín, todos los anuncios. Es el tiempo de la Cuaresma. Vamos a reflexionar en los sufrimientos de Jesús y utilicemos este tiempo como un tiempo de arrepentimiento. El Ministerio de las Mujeres está supuesta a limpiar por el mes de marzo y van a limpiar los sábados a las 11 de la mañana. Por favor, vengan los sábados a las 11 y participen de la limpieza de la iglesia y de un culto de oración los sábados a las 11 de la mañana. El baño de los hombres del segundo piso está dañado. Por favor, utilicen. Pueden utilizar los urinales, pero no los inodoros. Entonces, utilicen el baño de abajo del primer piso. Va a haber una reunión de todas las líderes de los grupos de células en el cuarto de estudio después del almuerzo. Y la palabra de Dios está en el Nuevo Testamento, Juan 19, del 23 al 25. Juan 19, del 23 al 25. Vamos a mirarlo todos y vamos a leerlo juntos. Juan 19, del 23 al 25. Solo 3 versículos, lo leeremos todos juntos. Juan 19, del 23 al 25. Lo leeremos todos juntos. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Y estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Esta es palabra de Dios. Amén.
Así voy a acariciar la vieja cruz rugosa hasta que mis trofeos al fin los deje. Me aferraré a la vieja cruz rugosa y cambiaré algún día por una corona. Así voy a apreciar, acariciar la vieja cruz rugosa hasta que mis trofeos al fin los deje. Me aferraré a la vieja cruz rugosa y cambiaré algún día por una corona. Saludémonos los unos a los otros diciendo, Jesús es el que resuelve los problemas. Jesús es el que resuelve los problemas. Oro que ustedes puedan resolver todos sus problemas a través de Jesucristo. Esta es una historia del Medio Oriente. Hay una historia en el Medio Oriente y es que en ese tiempo un artista muy famoso recibió una petición de que quisiera que pintara una foto de Jesús. Entonces este artista estudió la Biblia y trató de hacer un cuadro de Jesús. Y finalmente él hizo una imagen de Jesús colgado en la cruz. Y la colgaron en la iglesia, la foto. Y la gente que miraba esa pintura se sorprendía porque Jesús estaba completamente desnudo en esa foto, en esa pintura. La imagen de Jesús era completamente sin ropa. Entonces la gente se sentían muy incómodos colgando esa pintura de Jesús en la iglesia. Entonces la gente le preguntó al artista, le dijo, ¿por qué lo dibujaste desnudo? Y el artista respondió y dijo, yo lo dibujé de acuerdo a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús fue crucificado completamente desnudo. De hecho, la imagen que nosotros vemos de Jesús en diferentes lugares, en diferentes cuadros, diferentes artistas, es diferente. Si miramos a los trabajos de arte, hacen pinturas de Jesús muy hermoso, muy bonito, pero ¿creen ustedes que Jesús era hermoso o no? No, él no era hermoso, él no era buen mozo. Y tenemos la evidencia en Isaías 53:2. Isaías 53:2 dice, Isaías 53:2 podemos encontrarlo. Vemos que él no era bonito, no era majestuoso para que lo miremos, ni apariencia atractiva para que lo miremos. La Biblia dice de la imagen de Jesús de esta forma, de que no tenía forma, no tenía majestad para que le miráramos, para que le deseáramos. De acuerdo a esta palabra, si de acuerdo a esa palabra podemos ver que Jesús no era hermoso, no era bonito, pero eso es un consuelo para nosotros. Segundo, cuando miramos la imagen de Jesús en la cruz, muchos artistas muestran a Jesús con sus partes privadas cubiertas, pero no, Jesús fue crucificado completamente desnudo en la cruz. Él estaba desnudo, sin ropa. ¿Cuál es la cosa más vergonzosa para una persona? Es tenerse que parar desnudo delante de otra persona, delante de la gente. Es lo más vergonzoso que hay. Sin embargo, Jesús fue crucificado desnudo en frente de muchas personas. En la escritura de hoy podemos ver que Jesús fue crucificado desnudo.
Y claramente, en la escritura de hoy podemos ver que no solamente le quitaron las vestiduras externas, sino que sus vestiduras internas también. En Juan 19, 23 y 24, vamos a leerlo una vez más. Juan 19, 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Se dijeron los unos a los otros, no la apartamos sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartirán entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Dice que la vestidura externa fue partida en 4 pedazos y cada soldado tomó una parte, pero la túnica era de una sola costura y le echaron suerte sobre ella, y el que fuera escogido se llevaba para sí esa túnica. Si la túnica le fue quitada por los soldados, entonces sabemos que Jesús estaba completamente desnudo, porque le quitaron la túnica de adentro, la interna. En ese tiempo la sociedad era financieramente muy difícil y las telas eran preciosas, eran muy caras. Por eso los romanos, así fueran vestiduras que eran de los criminales, ellos tomaban las vestiduras y la tomaban para ellos para coger dinero. Pero los soldados en el caso de Jesús tomaron la vestidura interna y la externa. Y el significado espiritual de aquí es bien importante, de estas 2 vestiduras. La vestidura interna y la externa que Jesucristo tenía, ¿qué significado tiene estos? Primero, nos muestra que Jesús fue un sumo sacerdote, La vestidura interna o la túnica que tenía Jesús era diferente a la vestidura externa. Y en la lectura de hoy, en el verso 23, dice que los soldados tomaron los vestidos y la partieron en 4 partes y lo tomaron para cada uno. Pero la túnica, que era de una sola costura, quiere decir que la túnica de Jesús, la que él tenía, no era era de una sola costura, no era de varias costuras ni de varias telas, sino de una sola costura. Era una túnica muy especial. La gente normal no usaba estas túnicas. En el texto original, la túnica se llama quito. En el texto original, la túnica se llama quito en griego y representa la vestidura que utilizaban los sumos sacerdotes. El hecho que Jesús tenía un quito nos muestra que Jesús vino a esa tierra como un sumo sacerdote. Jesús vino a esa tierra como sumo sacerdote. En Hebreos 4:14, la Biblia testifica de Jesucristo de la siguiente forma. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo tan gran sumo sacerdote en los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Jesucristo es el sumo sacerdote. La Biblia nos está diciendo que Jesús fue sumo sacerdote. El sumo sacerdote. La túnica que utilizó él en la cruz, a través de esa túnica, la Biblia nos está diciendo que Jesús vino a esta tierra como sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento y Jesús tenían diferencias. Primero, los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento tenían pecado. Sin embargo, Jesús no tenía pecado. Él era un sumo sacerdote sin pecado. Por eso en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15, Jesús era sin pecado. En el Antiguo Testamento, segundo, en el Antiguo Testamento tenía que haber perdón de pecados todo el tiempo. Pero Jesús no necesitaba ser perdonado. Él no tenía pecado. En el tiempo de Jesús no había necesidad de hacer una ofrenda cada que se cometía pecado. La gente del Antiguo Testamento, ellos tenían pecado.
Entonces, aunque dieran una ofrenda por su pecado, no daban solamente una ofrenda por la gente, sino que el sumo sacerdote también tenía que dar una ofrenda por él mismo, por su propio pecado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento también tenía pecado. Sin embargo, Jesús era sumo sacerdote sin pecado. Y el sumo sacerdote del Antiguo Testamento no solamente daba ofrenda por el pecado una sola vez, sino continuamente, repetitivamente. Sin embargo, Jesús, él hizo esa ofrenda por el pecado una sola vez. Una sola vez quiere decir papax en griego. Y su significado original tiene dos cosas, que es una sola vez y por la eternidad. Jesús sí ofreció ofrenda por el pecado una sola vez y por la eternidad. La ofrenda que Jesús dio por el pecado en el Nuevo Testamento fue una sola vez. No tenía que volverse a repetir como lo hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Fue una ofrenda que resolvió el pecado de la humanidad por siempre. Esa ofrenda, una sola vez, fue la ofrenda de la cruz. Por eso la cruz fue la última ofrenda por el sacrificio, fue el último altar de sacrificio. Por eso el sumo sacerdote del Antiguo Testamento eran inestables porque ellos tenían pecado. Sin embargo, Jesús fue un sumo sacerdote completo porque en él no había pecado. El trabajo más importante del sumo sacerdote era resolver el pecado de la gente. En Hebreos 9:7, cuando llegaba el día de la expiación, una vez al año, el sumo sacerdote tenía que ir al tabernáculo y perdonar los pecados. Tenía que pararse y pedir perdón de los pecados por los israelitas. Ese era el trabajo más importante del sumo sacerdote en aquella época. Sin embargo, el sumo sacerdote no solamente pedía perdón de los pecados por el pueblo, sino que él tenía que pedir perdón de los pecados por él mismo, por sus problemas, por su propio pecado. Ellos tenían que presentarse delante de Dios y pedir perdón por sus pecados también. Por eso el sumo sacerdote era el que resolvía los problemas. Pero Jesús vino a esa tierra con sumo sacerdote. Quiere decir que Jesús fue el que resolvió el problema del pecado de toda la humanidad. Sin embargo, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento y Jesús son diferentes. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento era un sacerdote inestable, pero Jesús fue un hombre perfecto que resolvió los problemas perfectamente. Dígale a la persona que está a su lado, Jesús es el que resuelve los problemas de toda la humanidad. Jesús es el que resuelve los problemas de toda la humanidad. Mientras vivimos nuestras vidas, encontramos problemas. Cuando se resuelve un problema, se levanta otro problema. Cuando se resuelve un problema, nos espera otro problema. Nuestra vida es una vida de problemas. No hay una sola persona que no tenga problemas. Las personas muertas en las tumbas no tienen problemas, pero si usted está vivo, usted tiene problemas, vamos a tener problemas. Pero ¿cuál es la bendición más grande de aquellos que creen en Jesucristo? Que aunque tengamos problemas en nuestras vidas, hay alguien que resuelve los problemas. Y es Jesucristo el que vino como aquel perfecto personaje para resolver los problemas de la humanidad. Si miramos a Hebreos 4:14, Jesús ¿estaba dónde? Jesús estaba donde dice que Jesús era el que había pasado, dice que fue el que traspasó los cielos. Jesús está sentado a la diestra del trono de Dios, él traspasó los cielos. ¿Qué quiere decir que está sentado a la diestra de Dios? Quiere decir que él ha regresado a la gloria, al lugar glorioso. El Señor Jesús, quien está sentado a la diestra del trono de Dios, él está sentado en esa silla gloriosa. Entonces, ¿cómo podemos pedirle ayuda? Podemos pedirle ayuda a través de la oración. Jesús prometió en Juan 14:14, dice, si pidieras algo en mi nombre, yo lo haré.
Cualquier problema, si lo pedimos en su nombre, lo hará. Juan 14:14, si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Y Él lo está prometiendo. Pero a pesar de esta promesa, si no recibimos la ayuda de Dios, ¿para qué vivir? ¿Por qué no recibimos la ayuda de Dios? Porque no oramos. Tenemos a alguien que puede resolver nuestros problemas. Y de la única forma que le podemos pedir ayuda es a través de la oración. Si no oramos, si no le oramos a Él, que puede resolver nuestros problemas, en Santiago 4:2, dice, no tenemos porque no pedimos. Dice, no tenemos porque no pedimos. No recibimos porque no le estamos pidiendo en oración. No le pedimos en oración. Por eso es que no recibimos la respuesta. Sin embargo, si Jesús es el que resuelve los problemas de toda nuestra vida y creemos en esa verdad y vamos hacia adelante en fe y oramos a Dios y le oramos a Él, Él va a contestar nuestra oración. Él va a resolver nuestros problemas. Si nos arrodillamos en oración y oramos a Él, Jesús, quien es aquel perfecto sumo sacerdote, ese Jesús va a escuchar nuestras oraciones y las va a contestar. Por favor, crean en esta verdad y oro que a través de la oración, cualquier problema que usted tenga, usted pueda recibir respuesta y solución a su problema en el nombre del Señor. Entonces, la vestidura externa y la túnica que tenía Jesucristo, hay una segunda lección que podemos aprender. Nos muestra que la palabra de Dios se cumplirá, que la palabra de Dios se cumplirá. Si miramos a la escritura de hoy, los soldados romanos, después de crucificar a Jesús en la cruz, ellos dividieron la vestidura de Jesús y tomaron la túnica y echaron suertes. Si leemos esto solamente en la parte externa, pareciera que los soldados romanos tomaron la vestidura de Jesús solo porque querían dinero, porque querían venderla por dinero. Sí, en la parte externa, en el exterior, sí. Sí pareciera que ellos simplemente querían vender esas vestiduras y coger dinero. Pero si le leemos a través de la historia de la redención, si miramos su significado redentivo, podemos aprender que al ellos tomar las vestiduras de Jesús, ese es un cumplimiento de la escritura del Antiguo Testamento. En otras palabras, la profecía del Antiguo Testamento se cumplió a través de los soldados romanos. Vamos a Juan 19:24. Juan 19:24. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella. A ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Los soldados romanos dividieron las vestiduras de Jesús, echaron suertes en la túnica. Esta situación no es simplemente para que ellos cogieran dinero o consiguieran dinero, sino que esto fue para que se cumpliera la escritura. En otras palabras, la profecía del Antiguo Testamento se cumplió a través de los soldados romanos. ¿Y esto dónde está en el Antiguo Testamento? Está en el libro de los Salmos. Salmos 22. Vamos a Salmos 22, 16 al 18. Salmo 22, 16 al 18. Salmo 22, 16 al 18. Psalm chapter 22, verse 16 through 18. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, orado mis manos y mis pies, contar no puedo mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Este salmo se llama el Salmo del Mesías, porque profetiza acerca del Mesías. Salmos 22, 16 nos muestra cómo Jesús sería crucificado y sería traspasado en la cruz. En el verso 16 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies.
¿Qué son los perros? Los perros no son los perros físicos, los perros representan los malos que estaban en contra de Jesús. Entonces aquellas personas malas le rodearon. Esta es la imagen de Jesús en la cruz. En el verso 17, contar puedo todos mis huesos. Jesús estaba tan desnudo y tan hambriento que él podía contar y ver sus huesos, contar sus huesos. Verso 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esta palabra se cumplió a través de los soldados romanos. Los soldados romanos, en ese momento, ellos no entendieron lo que estaban haciendo. No entendieron que tenía un significado redentivo lo que ellos estaban haciendo. Porque especialmente la túnica era una tela cara. Ellos echaron suertes pensando, el que se gane esta túnica la puede vender por mucho dinero. Sin embargo, allí había un significado bien importante. Los soldados romanos cumplieron la escritura, dividiendo sus vestiduras y echando suerte sobre la túnica. El hecho que los soldados romanos tomaron las vestiduras de Jesús es evidencia para nosotros que la palabra de Dios siempre se cumple. Esta palabra vino a David miles de años atrás, muchos miles de años antes de Jesús. David profetizó de esto. 1000 años después de David, a través de los soldados romanos se cumple esa palabra. 1000 años atrás, esa palabra la dijo David y 1000 años después se cumplió a través de los soldados. La palabra de Dios, no importa cuánto tiempo pase, la palabra de Dios siempre se cumple, no importa cuántos años pasen. En Mateo 5:18 dice, hasta verdaderamente les digo, porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Esta ley se está refiriendo a toda la palabra de Dios. Dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La palabra de Dios que está grabada en la Biblia se cumplirá, toda se cumplirá. A través de la situación en la cual los soldados tomaron las vestiduras de Jesús, la vendieron y echaron suertes. Aquí vemos cómo la palabra de Dios se cumple. Y si creemos que la palabra de Jesús se cumple, entonces la segunda venida se tiene que cumplir. Y el tiempo final se tiene que cumplir. La historia no dura para siempre. La segunda venida será el fin. Y después del final de la historia, después de la segunda venida, la Biblia nos dice que va a haber un juicio final. Y a través de ese juicio final, la gente va a ser dividida en el cielo y en el infierno. Esa es la profecía de la Biblia y se cumplirá también. Por eso necesitamos creer en la palabra de Dios, necesitamos creer en la Biblia. Porque la Biblia se va a cumplir, porque se cumplirá. ¿Por qué? Hay dos razones. ¿Por qué? Se cumple porque es la palabra de Dios. Se cumple porque es la palabra de Dios. Aunque físicamente fue grabada y escrita por hombres, no fue por pensamiento de hombres ni filosofía de hombres. Fue grabada, fue escrita por hombres, pero fue palabra de Dios. Por eso la Biblia tiene dos aspectos. Primero tiene el escritor y tiene el autor. ¿Quién es el escritor? El escritor es el escritor es el que la escribe. El escritor es el que la escribe. Génesis, Éxodos, Levíticos, Números. ¿Quién lo escribió? La escribió Moisés. Llamamos a Moisés un escritor porque él escribió esos libros. ¿Quién escribió Mateo? Mateo lo escribió. ¿Quién escribió Lucas? Lucas lo escribió. ¿Cómo saben que lo escribió Lucas? Lucas lo escribió Lucas. Hechos. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? ¿Quién escribió Hechos? El apóstol Pablo. De hecho, no fue el apóstol Pablo, fue Lucas. Lucas escribió el libro de Hechos, fue Lucas. Moisés, Lucas, Marcos, todas estas personas son escritores. Sin embargo, el autor es Dios. Estas personas recibieron la palabra de Dios y la escribieron.
Vamos a segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Todos juntos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La profecía de la que habla aquí no es simplemente una profecía. Aquí está hablando de toda la palabra de Dios de la Biblia. La Biblia, aquí los hombres son los escritores, hombres de Dios, los escritores. Pero estos escritores no escribieron sus pensamientos. Ellos escribieron la palabra de Dios, recibieron la palabra de Dios y la escribieron. Todo lo que está en la Biblia fue lo que estos hombres recibieron de parte de Dios. Es la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, aunque pase el tiempo, se cumplirá. Se cumplirá. ¿Cómo se cumplirá después de miles de años? Se cumplirá porque es la palabra de Dios. Dios trasciende tiempo, trasciende espacio. No importa cuánto tiempo pase, la palabra de Dios en la Biblia se cumplirá. No importa cuánto tiempo pase, cuánto tiempo trascienda. A través de este evento de los soldados romanos podemos ver que es una escritura cumplida, una profecía cumplida. Lo mismo los sermones. Los sermones son llevados por hombre, pero es palabra de Dios. Si tenemos esta clase de actitud y recibimos el servicio pensando de esta forma, nuestras vidas serán cambiadas. Pero muchas personas durante el servicio piensan que esta es palabra de hombre, por eso no se enfocan en la palabra. Muchas personas durante el servicio están mandando mensajes de texto, están en el teléfono, están jugando juegos en sus teléfonos. Otros durante el servicio se duermen. Otros hablan durante el servicio. Tienen conversaciones los unos con los otros. Entonces, ¿por qué nos tenemos que enfocar en el servicio? No nos enfocamos en el servicio. La gente no se enfoca en el servicio porque piensa que es palabra de hombre. Oh, el pastor Lee nos está regañando. El pastor está diciendo cosas que son difíciles de entender. Si recibimos esta palabra de esta forma, nunca la vamos a entender, pero si la recibimos pensando que es una palabra de Dios, nuestra actitud hacia la palabra va a cambiar. Si pensamos a través del predicador, estoy recibiendo palabra de Dios, no nos vamos a dormir, no vamos a hacer otras cosas, sino que nos vamos a enfocar en la palabra. Y si nos enfocamos en la palabra, cada que recibimos la palabra, nuestro hombre interior va a cambiar, nuestros hábitos cambiarán, nuestras vidas cambiarán, nuestra fe cambiará, milagros sucederán en nuestras vidas. Esta fue la actitud de la iglesia en Tesalónica. Vamos a Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Verdad? El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Tesalónica y les está diciendo: los alabo, estoy contento porque ustedes reciben esta palabra no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Por eso esta palabra va a ser activa en aquellos que creen en esta palabra. Y así como los miembros de la iglesia de Tesalónica, oro que nosotros no recibamos esta palabra como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Y oro que milagros sucedan en sus vidas. La palabra de Dios esté activa en sus vidas. Segundo, ¿por qué la palabra de Dios se cumplirá? Porque la palabra de Dios está viva. Si la palabra de Dios estuviera muerta, ¿cómo se va a cumplir? Pero como la palabra de Dios está viva, se cumplirá. Aunque pase el tiempo. En Hebreos 4:12, la palabra de Dios está viva y activa, está viva y activa. Si dice 4 y si está viva,
Quiere decir que así como Dios está vivo, la palabra de Dios está viva. La palabra de Dios es una palabra viva. Por eso, aunque pase el tiempo, se cumplirá. Cuando ustedes reciben la gracia, cuando ustedes reciben gracia y reciben la Biblia, estas palabras recobran vida. Se mueven. ¿Han experimentado esto en sus vidas? ¿Lo han experimentado? Y como la palabra de Dios está viva, hay vida en esa palabra. Y cuando ustedes reciben esa palabra, los que están muertos espiritualmente reciben vida. Los que están deprimidos espiritualmente recibirán vida. Los que están desesperados, como esa palabra tiene vida, aquellos que están desesperados van a recobrar vida. Se van a levantar de la depresión, de la tristeza y del dolor y van a tener una vida victoriosa. Y como esa palabra está viva, tiene vida, vamos a ser victoriosos en nuestras batallas espirituales, en esa batalla de la vida. Y la única razón por la cual la gente tiene victoria es porque se aferran a esa palabra que tiene vida. La palabra de Dios no es simplemente palabra de hombre, sino palabra de Dios. Y como tiene vida, se cumplirá. Y oro que se aferren a esta palabra y vivan en fe, sosteniéndose a esta palabra en el nombre del Señor. Las vestiduras que los soldados tomaron. La primera lección que podemos aprender nos muestra que Jesucristo fue el sumo sacerdote. Segundo, de que la palabra de Dios se cumple. Tercero, lo tercero que podemos aprender de esto es que la palabra se regará a todas las naciones, al norte, al sur, al oriente, al occidente. La palabra de Dios se regará por todas las naciones, norte, sur, oriente y occidente. Juan 19:23 dice que los soldados tomaron las vestiduras de Jesús e hicieron 4 partes para cada soldado. 4 partes. Esta vestidura fue dividida en 4 partes. Nos muestra que cuántos soldados habían allí. Habían 4 soldados. Estos 4 soldados dividieron las vestiduras de Jesús en 4 partes. ¿Qué clase de significado tiene esto? Que el evangelio de la cruz, el evangelio de la historia de la redención, se regará a todas las naciones, norte, sur, oriente y occidente. Entonces, el hecho de que las vestiduras fueron divididas en 4 partes, quiere decir norte, sur, oriente y occidente, quiere decir que la palabra de Dios llegará a todo el mundo, no solamente. Y estas vestiduras no fueron tomadas por nadie más, sino los soldados de Jesús. Quiere decir que la palabra de Dios no solamente se quedará con los judíos, sino que será extendida por todo el mundo. Jesús dio este mandato en Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esta fue la comisión de Dios, la gran comisión. Jesús no solamente le dijo, bautícelos y hagan los discípulos de solamente los judíos. No, dijo, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Si Jesús le dijo que expandieran el evangelio solamente a los judíos, entonces nosotros no podíamos ser salvos, no podríamos entrar al reino de los cielos. Pero gracias a Dios, aquellos que tomaron las vestiduras de Jesús no fueron los judíos, sino que fueron los soldados romanos. Quiere decir que la palabra de Dios iba a ser extendida por todo el mundo, a todas las naciones, no solamente los judíos. Por eso, en otras palabras, la palabra manchada de la sangre de la cruz sería extendida a todas las naciones y hasta que los hagamos discípulos a todos para que los bauticemos y los hagamos los discípulos. Y esa es la comisión final de parte de Jesús. Jesús preparó 3 cosas. Él primeramente llamó a los discípulos, segundo, estableció la iglesia en la tierra y tercero, nos envió el Espíritu Santo para cumplir la gran comisión. ¿Cuál fue la primera obra que Jesús hizo?
Él separó discípulos, llamó discípulos. ¿Por qué llamó a los discípulos? Porque ese evangelio tenía que ir al norte, al sur, al oriente, al occidente y a todas las naciones. Por eso Él llamó discípulos. En otras palabras, Jesús llamó a los discípulos para que hicieran evangelismo y trabajo misionero. Sin embargo, los discípulos que Jesucristo envió llamó no solamente se limita a los 12 discípulos, sino a todos nosotros. Nosotros todos somos llamados discípulos de Jesús. ¿Y cuál es la gran comisión para nosotros? La historia de la redención, la palabra de Dios tiene que ir a todo el mundo. Por eso tenemos que evangelizar, tenemos que hacer trabajo misionero. Ese es el trabajo más importante para usted y para mí. Segundo, Jesús estableció la iglesia para el evangelismo y para el trabajo misionero. Para poder continuar extendiendo el evangelio, Jesús estableció iglesias. ¿Cuál es el trabajo más importante de las iglesias? Evangelizar y hacer trabajo misionero. La iglesia que no evangeliza es una iglesia muerta. La iglesia que no hace trabajo misionero es una iglesia muerta. No hay razón para que esas iglesias existan en esta tierra, porque la razón más importante por la cual Jesús estableció la iglesia fue para evangelizar y para hacer trabajo misionero. Tercero, Jesús envió el Espíritu Santo para el trabajo misionero y para el evangelismo. El evangelismo es imposible solamente con nuestro trabajo arduo. Solamente podemos evangelizar cuando recibimos el Espíritu Santo. Solo podemos certificar de Jesús cuando recibimos el Espíritu Santo. Y Jesús prometió en Hechos 1:4, los juntó, los reunió y les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran por lo que Jesús, el Padre, les había prometido. Este fue el mandato de Jesús a sus discípulos. ¿Qué fue lo que el Padre prometió? El Padre prometió el Espíritu Santo. Antes de recibir el Espíritu Santo, no vayan a evangelizar, no vayan a hacer nada misionero. ¿Por qué? Porque primero tienen que recibir el Espíritu Santo. Tienen que recibir el Espíritu Santo para poder evangelizar, para poder testificar de Jesús. Hechos 1:8, Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Para nosotros poder ser testigos de Jesús, tenemos que recibir el poder del Espíritu Santo. Y a través del poder del Espíritu Santo vamos a poder ir y extender el Evangelio y hacer trabajo misionero y vivir vidas como testigos de Jesús. Entonces usted y yo también, así como los discípulos de Jesús, oro que ustedes estén llenos del Espíritu Santo y cumplan la voluntad de Jesús, que es evangelizar y hacer trabajo misionero, y sean testigos de la historia de la redención y testigos de Jesús en el nombre del Señor. Finalmente, para concluir, los soldados romanos no solamente recibieron las vestiduras externas, los soldados romanos recibieron la vestidura y la túnica. Y aunque la túnica era cara, ¿cuánto dinero iban a conseguir al venderla? Sin embargo, los soldados romanos estaban felices solamente de tener ese poquito de dinero que iban a conseguir con esa tela. Se sentían satisfechos de que iban a recibir un poquito de dinero con esas telas. Jesús vino a esta tierra como sumo sacerdote. Vino a esta tierra y fue crucificado, desnudo por nuestros pecados. Y aquel que cree en la sangre de Jesús va a ser completamente borrado su pecado. Entonces, a través de ese gran sumo sacerdote Jesús, nosotros, el regalo más grande que podemos recibir de Jesús es ser perdonados de nuestros pecados. No solamente eso, aquellos que creen y son salvos han recibido la vida eterna, porque la palabra de Dios tiene vida. Y Jesús nos ha dado el reino de los cielos como regalo, y a través de la palabra de Dios recibiremos ese regalo llamado vida eterna y reino de los cielos.
Jesús vino a esta tierra para darnos ese gran regalo, que es el reino de los cielos y la vida eterna, y luego murió en la cruz. Sin embargo, los soldados romanos mataron a Jesús, quien vino a darnos este gran regalo. Y tomaron sus vestiduras y su túnica. Y estaban felices con unas monedas que se iban a ganar. Qué necios fueron estos hombres. Jesús vino con ese regalo eterno del cielo. Ellos pudieron haber recibido ese reino eterno, pero ellos tomaron simplemente las túnicas y solamente estaban satisfechos con unas pocas monedas. Y hay personas así en esta iglesia, como esos soldados romanos, que simplemente vienen a la iglesia para obtener las bendiciones físicas que Dios provee. Somos iguales a esos soldados romanos. Oro que no seamos como esos soldados romanos que simplemente buscan lo físico y la bendición física, sino que busquemos ese reino eterno de los reino de los cielos y esas bendiciones eternas. Y que nos paremos como protagonistas de la historia de la redención y obreros de Dios. Oro que ustedes que evangelicemos y hagamos trabajo misionero en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre Dios, esta mañana, a través de la palabra, gracias por permitirnos recibir esta maravillosa gracia de Dios. La vestidura que los soldados romanos tomaron de Jesús no fue solamente una ropa, una tela, sino que fue evidencia de que Jesús vino como sumo sacerdote a esta tierra. Y segundo, que la palabra de Dios se cumplirá y que la palabra de Dios sería extendida a todo el mundo, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Sin embargo, los soldados romanos, Señor, a través de la vestidura y la túnica, solamente se sentían satisfechos y felices porque iban a obtener unas monedas vendiendo esas telas. Permítenos reflexionar en nosotros mismos, a ver si nosotros también somos como esos soldados romanos, Señor. Y así como esos soldados romanos, te pido que nosotros no busquemos solamente las glorias terrenales que son vacías, sino que busquemos el reino de los cielos y esas bendiciones eternas del cielo. Y permítenos, Señor, ayúdanos a trabajar para la gloria de Dios y seamos usados como obreros de la historia de la redención y testigos de la historia de la redención, y que podamos vivir por el resto de nuestras vidas de esta forma. Y te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús, todo con acción de gracias. Amén. Hymn number 259, hymn number 259, and we'll have a time of offering. 빛의 사자들이여 어서 가서 어둠을 물리치고 주의 진리 모르는 백성에게 복음의 빛 비춰라. 빛의 사자들이여 복음의 빛 비춰라. 죄로 어두운 마음 밝게 비춰라. 빛의 사자들이여 선한 역사 위하여 힘을 내라. 함께하시겠네. 주의 젊은 사랑을 전파하며 복음의 빛 비춰라. What's wrong with being 50? 빛의 죄로 어두운 마음 밝게 비춰라. 빛의 사자들이여 I know, right? I'm 50. I'm a little crunchy. My bones are a little crunchy, but I'm okay. My knees can be very crunchy. 산과 바다 건너가 힘을 다해
I know Elda told me, she goes, I was going to get all this, like our bones get very crunchy. I'm like, I know. 어둠의 빛이 비춰라 죄로 어두운 밤 밝게 비춰라 빛의 사자들이여 동서남북 어디나 땅끝까지 주님만을 지하고 어두워서 못 보는 백성의 He reveals himself more. And I was studying, and I always thought that the white stone, the name on the white stone, is going to be a name for me. A white stone. Yeah. Nothing says that he's going to give us a white stone with a name written in it. In the book of Revelations, he's going to give us a white stone, remember? With a name written on it. Ahora. 아버지 감사합니다. Padre, muchas gracias. Te damos muchas gracias, Padre. 은혜를 입고 As 저희들이 we have been truly 마음과 graced by 정성을 this word, Hemos recibido gracia con esta palabra y en este momento es momento de darte nuestros corazones. Todo lo que tenemos le pertenece al Padre. and we return to you Y te estamos devolviendo en este momento todo lo que te pertenece a ti a través de este diezmo y esta ofrenda. as we give to you, allow us to give Permítenos, Señor, dar con gozo with happy y con felicidad. 아버지 Our 큰 영광 Father, 받으시고 may you Padre, te pido que tú recibas la gloria a través de esta ofrenda. Y hasta que se cumpla la historia de la redención, permítenos continuar trabajando para ti. Y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Creo que el Señor ha recibido sus ofrendas con gozo, las ofrendas que ustedes han dado con gozo. Vamos a estar de pie y terminaremos con bendición. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios al cual adoramos. En este momento, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Dios, el trabajo, inspiración, llenura del Espíritu Santo, a través de Jesús, mientras recibimos la bendición de perdón de los pecados, la vida eterna y el reino de los cielos, y mientras vivimos como testigos del reino de los cielos sobre la cabeza de los miembros de la congregación, sobre los que están escuchando en el internet, sobre sus trabajos, negocios y sobre estas naciones, iglesia, esté con ustedes por siempre y para siempre. Amén. El anciano Choi va a orar por los alimentos. 아버지 하나님 감사합니다. Padre, te damos muchas gracias. 영육간의 양식을 주심에 다시 한번 감사드립니다. Te damos gracias por la comida espiritual y por la física, especialmente en este momento que es el tiempo de la comunión.